Profe, ¿le puedo hacer una consulta que me quedé con una duda? No lo quería Por interrumpir. supuesto. Cuando hablábamos hoy, bueno, la República Oriental estaba con la usurpación, digamos, de todo lo que era Portugal. Me Sí. perdí porque se declaró la independencia de Brasil. Claro, ¿Brasil era Portugal? yo lo mencioné al pasar, claro, evidentemente no lo profundicé. En 1821 estalla una revolución liberal en Lisboa, en la capital de Portugal. Y ustedes recuerden que el rey portugués, Juan VI, se había ido de Portugal con la invasión napoleónica y no volvió más a Lisboa, se había quedado en Río de Janeiro. Producto del estallido de esta revolución liberal, Juan VI se vuelve a Portugal y le pide a su hijo Pedro, después de un tiempo allí en Lisboa, que venga a acompañarlo, vení y dame una mano. Y Pedro dijo, ¿para qué voy a ir con mi viejo a Portugal? Me quedo acá en Brasil y soy yo el emperador. En efecto, Brasil se declara independiente de Portugal en 1822. Y la provincia, la provincia oriental, como no sabía si era lo mismo. la provincia oriental, que hasta ese momento había sido ocupada por los portugueses, ahora pasa a pertenecer a su sucesor, Brasil. Perfecto, gracias, profe. ¿Y qué se le va a hacer? Y vivirían en la amargura porque Maradona será siempre más grande que Pelé. ¿Qué le vamos a hacer? Volviendo a lo nuestro, entonces reitero, en este contexto en el cual se producía la guerra con los brasileros, entonces necesitamos, o se consideró que se necesitaba un poder ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo permanente, y como consecuencia de ello, producto de un proyecto presentado al Congreso por el diputado cordobés Elías Bedoya, se sanciona esta ley de presidencia. Reitero, se crea la figura del presidente de las Provincias Unidas, y va a durar el tiempo que a futuro determinase la Constitución, y a su vez también se le transfieren las mismas facultades que por leyes anteriores se le habían conferido al gobierno de Buenos Aires. Es decir, las mismas facultades que le había conferido la ley fundamental al gobernador de Buenos Aires. Aquellas 4 atribuciones que hemos visto en el artículo 7 y sus incisos de la ley fundamental. Estas son las atribuciones que se le transfieren al nuevo presidente. Y una vez sancionada la ley de presidencia, ¿a quién le parecen que van a elegir presidente? A Rivadavia. Rivadavia. Por 35 votos sobre 38 en el Congreso, es elegido presidente el Berni. Es elegido Bernardino Rivadavia. Y nuevamente tenemos a este siniestro personaje siendo principal figura política del país y a cargo de la presidencia. Rápidamente se dicta una ley de ministerios. No es bueno que el presidente esté solo, necesita a alguien que le lleve el café, nombra a los ministros. Habría, a diferencia del gobierno de Buenos Aires, que tenía 3 ministros, aquí habría 5 ministros: Gobierno, Hacienda, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Y colocaría como ministro de Gobierno a Julián II de Agüero, el cura de la catedral, ministro de Gobierno; Salvador María del Carril, un joven ex gobernador de San Juan, como ministro de Hacienda; un viejo conocido de ustedes, Manuel José García en Relaciones Exteriores, el mismo que había ido a negociar el protectorado británico en tiempos de Alvear, y el mismo que había negociado el empréstito Baring junto al consorcio; y otro viejo conocido de ustedes, Carlos María de Alvear, con dos carteras, la de guerra y la de marina. Así conformó su gabinete Bernardino Rivadavia, con todos cipayos vendidos a la patria. Ahora veremos por qué. Ahora bien, Rivadavia dice, bueno, pero para gobernar tengo que tener un lugar en cual quedarme. Ah, claro, querés una capital. Te vamos a dar la capital, le dijo el Congreso. Y en marzo de 1826 se sanciona la ley capital, por la cual se declara a Buenos Aires como capital del Estado, y esta estaría bajo la exclusiva e inmediata dirección del Congreso y del presidente, como debe estar toda capital en este sentido. ¿Qué es esto de la autonomía? Capital autónoma.
La capital está bajo la jurisdicción del presidente y del Congreso, bajo la autoridad del Estado Nacional. Se nacionalizan todos los establecimientos públicos de la capital. También se va a delimitar cuál sería el territorio de la capital. No piensen en el territorio de Buenos Aires, de la actual ciudad de Buenos Aires, sino que lo que se nacionalizaba era un complejo bastante grande, que iba, allí lo tienen, desde el Puente de Márquez hasta el puerto de Las Conchas, en el Tigre, siguiendo una línea paralela al Río de la Plata, un meridiano, hasta la ensenada de Barragán, y luego por este meridiano se circunscribía la ciudad. Para que se ubiquen geográficamente hablando, la capital iba desde Tigre, es decir, prácticamente en el delta del Paraná, hasta Ensenada, la actual Ensenada, y desde el Río de la Plata hasta Morón, para que se den una idea. Como verán, era un territorio mucho más amplio que la actual ciudad de Buenos Aires. No sé si alcanzan a ver en el mapa que está ahí subido, porque es muy clarito, cómo está delimitado allí el actual territorio de Buenos Aires. Fíjense lo mucho más amplio que es el ejido que se nacionalizaba. Ahora bien, lo que solemos decir es que tanto la ley de presidencia como la ley capital violaban abiertamente la ley fundamental. ¿Por qué decimos esto? Esto fue planteado nada más ni nada menos que por el diputado oriental Manuel Moreno, el hermano de Mariano. Manuel Moreno dice, bueno, crear un poder ejecutivo permanente es hacer parte de la Constitución. Y de acuerdo a la ley fundamental, la Constitución tiene que ser aprobada por las provincias. Por lo tanto, este poder ejecutivo que están creando tiene que ser aprobado por las provincias. Sin embargo, lo sacaron a bolsazos a Moreno en cuanto a sus argumentos legales, que eran correctos. Y del mismo modo, la ley capital violaba la ley fundamental porque, recuerden ustedes, las provincias se iban a regir por sus propias autoridades e instituciones hasta el dictado de la Constitución. Y la ley capital, lisa y llanamente, hacía desaparecer a la provincia de Buenos Aires. Porque por un lado teníamos este territorio nacionalizado, de Tigre hasta Ensenada y del Río de la Plata hasta Morón. ¿Y qué pasaba con el resto de la provincia? Hasta tanto el Congreso decidiera qué hacer con la misma, quedaba bajo la jurisdicción del presidente y del Congreso. Es decir, hablando mal y pronto, se nacionalizaba toda la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como ente de derecho público, como ente autónomo, dejaba de existir. Desaparecía la provincia, lisa y llanamente. Y esto es lo que dice Manuel Moreno allí en el Congreso. Flaco favor le están haciendo los representantes de Buenos Aires a la provincia que los eligió, cuando en realidad le están haciendo desaparecer. Nadie escuchó las sabias palabras de Manuel Moreno. Lo cierto entonces es que teníamos un presidente y una capital. Y una vez que Rivadavia fue presidente, reitero, mientras estábamos en guerra con Brasil, mientras el almirante Brown defiende el Río de la Plata con la escuadra pedorra que tenía frente a una flota poderosísima de los brasileros, mientras la Madrid había desatado la guerra civil en el interior, se pone a hacer negocios. Los mismos negocios que hizo siendo ministro de Gobierno en Buenos Aires. ¿Qué es lo primero que hace? Siguió con la joda de la tierra, otra ley de enfiteusis, siguió la joda de la timba financiera, un nuevo banco, y a su vez también nacionalizó la deuda. Vamos a referirnos a cada una de estas medidas. Porque el banco de descuento, aquel que había creado en 1822, estaba al borde de la quiebra. Y como de costumbre, cada vez que los bancos están al borde de la quiebra, en vez de dejarlos quebrar, ¿quién pone la platita para salvar al banco? El Estado. Todos estos que son muy liberales y que dicen no a la intervención estatal, no a que el Estado no intervenga en las fuerzas productivas, cuando las papas queman y el sistema bancario está por quebrar, ¿a quién le piden ayuda? Al Estado. En consecuencia, el Estado Nacional absorbe este banco de descuentos que era de la provincia y lo nacionaliza bajo el mismo esquema. Capital estatal, pero mayoría accionaria privada,
pese a aportar menos capital, y que responde lisa y llanamente a los intereses de los comerciantes británicos. Y a este banco se le permite la conversión de la moneda, la emisión de la moneda y el monopolio del crédito. Es decir, se pone en manos de este banco vinculado a los ingleses todos los resortes de la economía. Y a su vez también directamente suprimió la Tesorería Nacional, actuando como Tesorería Nacional este banco. ¿Y saben una cosa? Este banco, que tendría que haber puesto todos sus recursos también para financiar la guerra con el Brasil, estaba manejado por un país que ahora veremos que no quería la guerra. Un país que no quería inestabilidad en el Río de la Plata. Y un país que comenzaba a comprender que mientras Brasil y Argentina se disputaran la provincia oriental, siempre iba a haber problemas. Un país europeo que decía, bueno, esto no da para más, hay que poner un estado tapón entre la Argentina y Brasil. Ese estado tapón sería la actual República del Uruguay, y quienes tenían la voluntad de llevar a cabo esto eran los ingleses. Por lo tanto, reitero, los ingleses no quieren que la provincia oriental esté en manos argentinas y estos le dan todos los recursos financieros a los ingleses. Por lo tanto, ¿cómo financias la guerra si tu economía la maneja el tipo que está en contra de que vos gobiernes esa provincia? ¿Entienden lo que hicieron? Como dice el Pepe Rosa, pusieron la plata en una caja, la cerraron con llave y la llave se la dieron a Inglaterra. E Inglaterra se oponía a la guerra y se oponía a que la provincia oriental fuera argentina o fuera brasileña. Este banco boicoteó sistemáticamente la política respecto a la guerra. Porque obviamente Rivadavia, vuelvo a reiterar, es la punta de lanza de la política británica en el Río de la Plata. Rivadavia viene consubstanciado con esta idea de los ingleses, de terminar la guerra como sea, y me importa muy poco qué pasa con la provincia oriental. Y veremos que lo lograría lamentablemente a esto. Por otro lado, se dicta la ley de consolidación de deuda. ¿Qué es esto de la ley de consolidación de deuda? Si ustedes recuerdan, la deuda había sido contraída por la provincia de Buenos Aires, el empréstito Baring, ¿se acuerdan? Profe, una pregunta. ¿Y había chance de ganar esa guerra? La ganamos. La ganamos en el campo de batalla y la perderemos en el escritorio, como veremos. Como ya les digo, el empréstito había sido contraído por la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esa deuda que era de la provincia ahora se nacionaliza, pasa a ser de todo el país. Un fenómeno, Rivadavia, nacionalizó la deuda. Y ahora, ¿cuál es el otro problema? Recuerden ustedes que la garantía de pago del empréstito había sido hipotecar toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Pues bien, ahora se nacionaliza la hipoteca también. Por lo tanto, pesaría la hipoteca sobre toda la tierra pública de la República Argentina. Se hipoteca toda la tierra pública del país como garantía del pago de esta deuda. Pero a su vez, ¿qué había hecho el maestro? Se había convertido en accionista de empresas colonizadoras agrícolas y de empresas mineras en Londres. Y vino, siendo presidente, seguía siendo accionista de estas empresas, cuestión que es incompatible con cualquier ética pública, ¿verdad? Pues bien, ¿qué era lo que interpretaba el máster? Hipotequé toda la tierra pública, hay que darla en enfiteusis, se la damos a estas compañías de las cuales yo soy accionista. Y en aquella época estaba el concepto, en materia de derecho minero, de que el subsuelo correspondía al titular del fondo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pensó Rivadavia? Al nacionalizar el suelo, nacionalicé el subsuelo, por lo tanto podemos explotar las minas nosotros también con las empresas que constituyen Inglaterra. ¿Qué me querían preguntar por ahí que justo me superpuse? Sí, no hay problema. Disculpe, sí. ¿Qué se había convertido en accionista de qué empresas? Empresas de explotación agrícola y mineras. Muchas gracias. Concretamente, lo que le interesaba era explotar las minas del Cerro Famatina, en la actual provincia de La Rioja, y obviamente sería uno de los principales enfiteutas de la provincia.
Porque, lógico, como se extendió la hipoteca de la tierra pública, se dicta una ley de enfiteusis, pero ahora de carácter nacional. Reitero, se nacionaliza toda la tierra pública, que estaría hipotecada, y se otorgaban concesiones de enfiteusis por el término de 20 años, es decir, te daba la tierra por 20 años, renovable a perpetuidad. Vencieron los 20 años de contrato y te lo renuevo de por vida. Es tuyo de por vida. A su vez también, los campos que estuvieran vinculados a la agricultura, a la ganadería, pagarían un 8%, allí dice pastoreo, es la ganadería, un 8%, y un 4% con respecto a las tierras destinadas a la agricultura. Un 4% y un 8% ¿de qué? Del valor de la tierra. ¿Por qué esa diferencia? Porque se consideraba que había que fomentar la agricultura, que estaba en desventaja con la ganadería. Fíjense ustedes, no había alambrado, no había nada en esa época, era difícil la industria agrícola, era mucho más fácil la ganadera. Por lo tanto, se le bajaba el arancel a los que comenzaran a fomentar la agricultura. No existía obligación de poblar, obviamente, podía quedar así la tierra yerma. Y el tema que es, yo les dije, pagaban o el 8% o el 4% del valor de la tierra. Y el tema es, ¿quién fija el valor de la tierra? Lo lógico sería que lo fijara el Estado, ¿no? Son tierras estatales, yo fijo el valor de la tierra. No, se delegaba la potestad de fijar el valor de la tierra a un jury de vecinos. Es decir, los propios enfiteutas fijaban el valor de la tierra. Por lo tanto, ¿cuánto iban a pagar de canon en concepto de enfiteusis? Nada. Es para que se den una idea, nos juntamos todos los miembros de un consorcio de propiedad horizontal y fijamos nosotros el precio de las expensas. Y nadie va a querer pagar nada. Bueno, esto es lo mismo. Los enfiteutas se juntaban y fijaban el precio de la tierra. ¿Y cuánto iba a valer? Y nada. Y no pagaron nunca nada. Se quedaron con todas las tierras de la pampa húmeda y nunca pagaron nada. Esto se va a cortar cuando en 1836 Rosas termine con la joda de la tierra pública. Rosas terminó con muchos curros en este país y es por eso el gran odiado por la historia liberal. Vamos a ver que terminó con la joda del banco, terminó con la tierra pública, terminó con muchas cosas, Rosas. Y eso explica por qué los liberales lo odian. Entonces reitero, en momentos, mientras estamos en guerra con Brasil, en guerra civil en el interior, quiere hacer negocios. Y como si fuera poco, mientras tanto el Congreso seguía discutiendo una constitución. En efecto, vamos a ver para esta constitución qué se debatió acerca de la forma de Estado y sobre todo qué se debatió con respecto a la ciudadanía. Ya no estaba en discusión la forma de gobierno, esto ha quedado claro. Desde 1820 no quedaba un solo monárquico en el Río de la Plata. Era claro que íbamos a hacer una república. Lo que sí estará en discusión es si seríamos un Estado unitario o un Estado federal. Por lo tanto, el 16 de junio del 26 se comienza a discutir acerca de la forma de Estado. Recuerden ustedes que se había consultado a las provincias acerca de cuál era la forma de Estado que querían. Y las provincias se habían manifestado por la forma federal. 7 provincias por la forma federal, 2 provincias habían delegado en el Congreso lo que fuera conveniente, y 3 se habían pronunciado por el sistema unitario. Ahora, ¿qué pasa? Con las campañas del general Lamadrid en el interior y la ocupación militar del interior por parte de los unitarios, se falsean los resultados de la ley de consulta. Cuando se discute el resultado de la ley de consulta en el Congreso, trucharon los resultados y figuraba que 9 se habían manifestado por la unidad y tan solo 3 se habían pronunciado por la federación. Profe, ¿esto es por los golpes de Estado? Por los golpes de Estado que dio Lamadrid en el interior, por la ocupación militar y la guerra civil desatada por Lamadrid en el interior. Por lo tanto, el proyecto de la mayoría unitaria establece allí, o propone como moción votar un sistema representativo republicano, esto ya lo teníamos claro,
y dice la ley, consolidado en unidad de régimen. ¿Qué es esto de consolidado en unidad de régimen? Un Estado unitario. Lo que pasa es que como eran tan cagones, no se animaron a poner unitario propiamente dicho, y pusieron este eufemismo de consolidado en unidad de régimen. Aunque, como ya reitero, hubo defensores de la federación en el seno de aquel Congreso. En efecto, el miembro informante por la mayoría, es decir, el miembro informante de la bancada unitaria, el diputado Castro, ¿qué es lo que sostuvo allí? Que la situación física, moral y económica de las provincias no les permitía que tuvieran gobierno propio. El estado de las provincias impide que éstas tengan gobierno propio. A lo que le contesta el diputado federal por Santa Fe, Manuel Galisteo, y Galisteo le dice, muchachos, el problema es que ustedes no ven la realidad. A las provincias no hay que crearlas, las provincias ya existen. Las provincias ya tienen sus gobiernos, tienen sus gobernadores, tienen sus juntas de vecinos o legislaturas electas popularmente, tienen sus leyes electorales, tienen sus cabildos administrando justicia. Ustedes pretenden ver una realidad que no es tal. Estaría bueno que salgan a caminar y vean cuál es la situación del país. Tenía razón Galisteo. ¿Cómo se habían gobernado las provincias desde el 20 hasta acá? ¿Que había sido una anarquía? Para los unitarios sí, porque para lo que no es lo que ellos quieren, para ellos es anarquía. Pero las provincias habían tenido sus gobernadores populares, sus legislaturas. En el interior se habían mantenido todavía los viejos cabildos hispanos. Solo en Buenos Aires se había destituido al cabildo. Quien trató de terciar, quien trató de mediar en la discusión fue un viejo conocido de ustedes, Juan José Paso, también estuvo en el Congreso del 24-27, Paso, y Paso dijo, miren, para mí el mejor sistema es el de unidad. Dice, pero como la mayoría está pronunciada por el federalismo, fíjense lo que decía Paso, son todos una manga de mentirosos y toda la mayoría está pronunciada por el federalismo. Dice, lo que yo propongo es un unitarismo atemperado y en 10 o 20 años lo podemos pasar al federal. Nadie le dio bola al pobre Paso, al viejo Paso ya. Finalmente se votó y se impuso la unidad por 43 votos contra 11. Seríamos un Estado unitario, entonces, o como diría el artículo 7 de la Constitución, consolidado en unidad de régimen. El otro debate trascendente que se dio en el Congreso, para esta Constitución fue el debate acerca de la ciudadanía. Reitero, cuando hablamos de ciudadanía, no es cualquier habitante, sino es aquel habitante que tiene un vínculo político con el Estado. Es decir, aquel habitante que está dotado de derechos políticos se convierte en ciudadano. Y cuando hablo de derechos políticos me refiero a quién puede y quién no puede votar. El proyecto que sale de la mayoría, el proyecto unitario, restringía el derecho a voto a los criados a sueldo, a los peones jornaleros y a los soldados de línea. Es decir, restringía el voto a las clases populares. Los pobres no podrían votar. Los trabajadores no podrían votar. Y a su vez también restringía el voto a los analfabetos por el término de 10 años. En este sentido, saldrá a contestar Manuel Galisteo, nuevamente el representante federal de Santa Fe. ¿Y qué es lo que dice Galisteo? Bueno, si no sirven para votar, entonces tampoco los tenemos que usar como carne de cañón en el ejército, ¿no? Cada vez que hay una guerra, los usamos como carne de cañón, convocamos a las clases populares a pelear, pero después no los dejamos votar. Entonces, si pueden ir al ejército, pueden votar. Ahora, si no los dejamos votar, que no vayan al ejército. Y lógico, como dice allí, los usamos para las cosas más feas y después les restringimos los derechos. ¿Cómo es la historia? Manuel Castro, el miembro informante de la bancada unitaria, le replicó diciendo, lo que pasa es que los domésticos, los peones, los empleados, no tienen libertad para votar porque están bajo la influencia del patrón. Sí, como están bajo relación de dependencia, se presume que el patrón los va a influir para votar. Y aquí va a aparecer el gran defensor del sufragio público, una figura para ponerse de pie y aplaudirlo todo el día, como fue ese gran jefe del federalismo porteño, ese verdadero convencido de la República Democrática y del sufragio popular,
como fue la insigne figura del coronel Manuel Dorrego. Un hombre que había tenido que exiliarse en los Estados Unidos producto de su insubordinación en el Ejército del Norte, calmó sus ánimos en la estadía norteamericana, vio allí plasmado cómo funcionaba el federalismo en serio, en el único país federal que existía en aquel momento, y vino convencido de la necesidad de constituir una república democrática y federal. Y volcaría toda su pasión en la defensa del voto ciudadano, precisamente en el Congreso. ¿Qué es lo que le va a preguntar Dorrego a Castro? Dice, bueno, usted dice que los empleados están bajo la influencia del patrón. Dice, ¿y los empleados públicos para ustedes pueden votar? Y Castro le dice que sí. Dice, ¿y no están bajo una influencia mayor del Estado, el empleado público, que el pobre tipo que trabaja como jornalero o como doméstico? Nadie supo qué contestarle a Dorrego. Y acá Dorrego, lanzado en velocidad, lanzaría su célebre discurso. Dice, he aquí la aristocracia más terrible, que es la aristocracia del dinero. Dice, porque si excluimos a las clases populares que están incluidas en este artículo, quien va a decidir la elección y el futuro del país es una pequeñísima porción del mismo. Es la 10ª parte de la Argentina la que va a votar. ¿Y es posible esto en un país republicano?, plantea Dorrego. Claramente que no. El problema, y acá es donde comienza a marcarse la divisoria de aguas, cuando hablamos de unitarios y federales, la cuestión es mucho más profunda acerca de la autonomía de las provincias o si reparto o no la renta aduanera. Cuando hablamos de unitarios y federales, estamos claramente refiriéndonos a dos partidos antagónicos, en los cuales uno, el Partido Federal, es el verdadero Partido Popular, el partido que defendió el sufragio universal, el partido que defendió los derechos de las clases más bajas y el partido que defendió la soberanía frente a las agresiones extranjeras. Frente a un partido unitario, que es un partido de clase, que responde a los intereses de las clases acomodadas, de lo que yo he venido mencionando aquí como la clase vecinal porteña, lo que serán las oligarquías del interior y de Buenos Aires, vinculada estrechamente al comercio británico, y que le importa muy poco el interior del país o el tamaño del país. Lógicamente, como no entienden la soberanía popular, no pueden comprender la soberanía política del país. Producto de esto, entonces, es que esta es la gran diferencia entre unitarios y federales. Es más profundo que si elegimos gobernador o no, o cómo repartimos la aduana. Claramente la diferencia entre unitarios y federales está dada por esto. Y Dorrego continúa su alocución diciendo, ¿es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no pueden tomar parte en las elecciones? Tomaba a colación lo que había dicho Galisteo, los mandamos a la guerra, pero no quieren que voten. Y acá dice algo sumamente interesante, porque dice, miren, para mí el que no tiene independencia es el capitalista. ¿Por qué? Porque no es fácil influir en toda la masa de la sociedad, pero sí es mucho más fácil influir en un corto número de comerciantes y de capitalistas para que gobiernen de acuerdo a determinados intereses. Entonces es a estos a los que hay que restringirle el voto, no a las clases populares. Y ya para concluir su exposición, Dorrego diría, he aquí la peor de las aristocracias, que es la aristocracia del dinero, y si esto sale así, si esto se aprueba, podría ponerse en giro la suerte del país y mercarse. Porque, como digo, no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en este caso, seamos claros, señores, diría Dorrego, y señalando a la bancada unitaria, lo dirá con todas las letras, el que va a definir las elecciones será el banco. Fueron muy fuertes las palabras de Dorrego. Además lo señalaba así por el dedito, como diciendo, ustedes son toda una manga de traidores. No le perdonarían jamás a Dorrego la defensa del voto popular tan vehementemente enunciada en este Congreso. No se lo van a perdonar más y lo veremos con lo que ocurrirá con el golpe de Estado unitario de 1828. Ahora, no obstante la profundidad del debate y la logicidad de las palabras volcadas por Dorrego, los unitarios impusieron su mayoría y finalmente el artículo 6 de la Constitución estableció que no podrían votar los criados a sueldo, los peones jornaleros ni los soldados de línea, lo mismo que los analfabetos por el término de 10 años.
Estos son los dos debates que yo quería marcar de la Constitución del 26. Y aquí tenemos al gran defensor del voto popular, al gran Manuel Dorrego. Ahora bien, visto los debates, vamos a pasar a analizar la Constitución de 1826. Ya con respecto a la forma de gobierno nos hemos expresado, es republicana, no cabe ninguna duda, lo dice expresamente su artículo 7, forma representativa republicana. Y como forma de Estado, como lo hemos visto, el proyecto decía consolidado en unidad de régimen, que para mí es lisa y llanamente unitaria. Según el autor que agarre, por ejemplo, el doctor Torres Molina, nuestro ex titular, sostenía que en realidad era una constitución semi-unitaria o semifederal, según como se la mirase, por el modo en que eran elegidos los gobernadores provinciales y por las funciones que tenían los consejos de administración provinciales, que ahora veremos. Más allá del profundo respeto y admiración que le tengo a ese gran maestro de la historia constitucional, como es el doctor Torres Molina, en esto tengo la osadía de disentir con el maestro. Para mí es lisa y llanamente unitaria, no cabe ninguna duda. Pero para los que lean Torres Molina se los aclaro. Ya hemos visto la cuestión de la ciudadanía, y con respecto a los poderes del Estado, quedó claro que es republicana, en consecuencia tendremos la tríada clásica: legislativo, ejecutivo y judicial. Como yo les anticipé cuando vimos la Constitución de 1819, si ustedes estudiaban allí la Cámara de Diputados, la sabían para todas las constituciones. Por lo tanto, en honor a la brevedad, doy por reproducida la Cámara de Diputados con lo que explicamos en aquel momento. Son diputados electos en forma directamente por el voto, en forma proporcional a la población, duran 4 años en el ejercicio de sus funciones, la Cámara se renueva por mitades cada 2, y la Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa en materia de impuestos y reclutamiento de tropas. Todas las cámaras de diputados son iguales. Lo que sí cambia ahora es el Senado. El Senado estaría compuesto por 2 senadores por provincia y 2 por la capital, cuestión que es ilógica. ¿Por qué hay Senado en una constitución unitaria? ¿Qué tiene que hacer el Senado? Porque el Senado es una invención del constitucionalismo norteamericano. La institución senatorial, tal como la conocemos nosotros, fue producto de las negociaciones que se dieron en la Convención de Filadelfia para la sanción de la Constitución norteamericana. ¿Qué es lo que se pactó allí? ¿Por qué los norteamericanos pusieron el Senado? Porque había una diferencia demográfica muy marcada, muy asimétrica entre los estados del norte y los del sur. El norte industrial y capitalista y el sur esclavista. En consecuencia, los estados del sur temían que si había una sola cámara popular elegida en forma proporcional a la población, el norte siempre iba a imponer su voluntad. El norte siempre iba a poner la ley. Por lo tanto, para darle seguridad a los estados del sur, se creó una cámara que representara a los estados federados y en la cual estuvieran todos representados igualitariamente. Ese es el origen del Senado en la Constitución norteamericana y el Senado que toma la Constitución de 1853. Ahora reitero, si esta es una Constitución unitaria, ¿por qué Senado? Y porque copiaban, vieron que había Senado en algún lado y pusieron el Senado. Y reitero, habría 2 senadores por provincia y 2 por la capital. Iban a durar 9 años y se renovarían por tercios cada 3. Y eran elegidos en forma indirecta, a través de un sistema de juntas electorales. Ahora vamos a algo que ya es más familiar para nosotros: el Poder Ejecutivo. Y como digo siempre, cuando analizan las constituciones, fíjense qué era lo que teníamos. En 1819, ¿qué teníamos? Un director que se creó, el directorio, en la Constitución. Teníamos un presidente por la ley de presidencia que puso la Constitución, un presidente. El Poder Ejecutivo sería ejercido unipersonalmente por el presidente de la Nación. Esta Constitución no preveía la figura de un vicepresidente. Presidente de la Nación. ¿Cuánto iba a durar? 5 años en el ejercicio de sus funciones. No podía ser reelecto en forma inmediata, es decir, debía dejar pasar un periodo,
¿Y cómo se elegía? En forma indirecta también a través de colegios o juntas electorales. Este sí es el sistema que todavía tienen los norteamericanos, que han visto cómo bochornosamente funcionó el año pasado. ¿Por qué decimos que es elección indirecta? El pueblo elige electores y estos electores reunidos en la fecha prevista constitucionalmente se reúnen en las capitales provinciales a elegir presidente de la nación. Este es el sistema que luego tomó la Constitución de 1853 y que recién se modificó en el año 1994. Tuvimos este sistema de elección hasta el año 94. La última vez que elegimos presidente con este sistema fue en el año 89, cuando Carlos I de La Rioja fue elegido presidente de la nación. No lo quiero mencionar en la víspera de un partido de River, al expresidente riojano. En este sentido, entonces, ¿entienden cómo es el mecanismo? El pueblo no vota directamente presidente, vota electores. En efecto, como digo siempre, en el 83 la gente no votó a Alfonsín ni votó a Luder, sino que votó, en la lista figuraban un montón de nombres chiquititos allí abajo. En realidad la gente estaba votando a estos, que eran los que en el colegio electoral se comprometían a votar al candidato oficial del partido. Del mismo modo, en el 89 no se votó a Menem, lo nombré, ni se votó a Angelos. Se votaron electores, y estos electores reunidos en las capitales de provincia en la fecha estipulada son los que eligen presidente. ¿Ya vieron esto con el doctor Marucci en la Constitución del 53? No, todavía no. Ya tienen una somera idea de cómo esto figura, cómo funciona. Esto también está traído de la Constitución norteamericana. ¿Por qué? Reitero lo mismo. Las asimetrías demográficas que habría entre los estados del norte y los estados del sur en Norteamérica. El sur que temía que si fuera por voto directo, el presidente lo impusiera siempre al norte, que tenía más peso poblacional. Al establecer una elección intermedia con un colegio electoral en el cual se envían una cantidad de representantes previamente determinada por cada provincia, tienen mucho más peso específico los estados a la hora de decidir. Porque no es sacar más cantidad de votos y listo, sino que vos tenés que hacer una buena elección en todas las provincias. Es importante, ya no es que ganaste 3 distritos y sos presidente, sino que tenés que hacer una buena elección en todas las provincias por el juego de mayorías y minorías, a efectos de tener mayoría ¿en dónde? En el colegio electoral. El problema que tiene este sistema es que puede ser que vos saques más votos que tu rival y no ser presidente. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2016 con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Sacó más votos Hillary, pero esto no se vio plasmado en el colegio electoral. Porque ponele, por más que vos saques el doble de distancia, vos mandás la misma cantidad de electores, ganes por un voto o ganes por 200.000 votos. Es seccionada, es por estado la elección. Entonces puede producirse esto, que el tipo más votado no acceda a la primera magistratura. O puede darse también que el más votado, y con más votos electorales, no llegue a la mayoría requerida por el colegio electoral. Generalmente se requiere la mitad más 1 de votos electorales. Ahora, puede ser que vos no llegues a esa mayoría, y que puede ser que se abroquelen entre el resto de las fuerzas políticas, elijan a otro, y no sos presidente. Esto pasó, por ejemplo, para senador de la capital de 1989, cuando le birlaron la banca de la Rúa. Se juntaron los electores de la UCD y del PJ y le sacaron la banca al tipo que había ganado la elección. Es la otra contra que tiene este sistema. Yo sigo sosteniendo